Hoy vamos a estudiar lo que es Babilonia. ¿Por qué es importante estudiar Babilonia? Porque en el libro de Apocalipsis me muestra que existe una mujer a la que le llama la Gran Babilonia. Quiere decir que en el tiempo del fin iba a predominar Babilonia. Pero para eso necesitamos entender qué es Babilonia. Es lo que hoy vamos a ver en nuestro estudio. Cuando hablamos de Babilonia, podríamos preguntarnos a qué se refiere el libro de Apocalipsis, qué quiso decir el profeta, qué quiso decir Dios cuando menciona la Gran Babilonia, basado en Apocalipsis, específicamente 17 y 18 del libro de Apocalipsis, los capítulos estos referidos. Es ahí donde necesitamos hoy entender. A raíz de eso, en el tiempo del fin, ¿qué podríamos destacar lo que menciona la Biblia? En Apocalipsis 17, 5 y 6, vean lo que dice la Escritura. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, oigan lo que dice, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Miren el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, 5 y 6. En estos dos textos podemos descubrir dos cosas. Que Babilonia está relacionada con una ramera y que obviamente se identifica o se asocia a una mujer. Pero ¿qué es Babilonia? Específicamente en el tiempo del fin. Necesitamos entenderlo para poder descubrir y no ser arrastrado por esto. ¿Por qué? Porque miren en Apocalipsis 18, 1 y 2 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con potente voz, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como podrán notar, que Babilonia es una cuna, una guarida de demonios, de espíritus inmundos, y que va a caer en su momento. Esto es importante tomarlo en cuenta, que Babilonia puede arrastrar a una persona a lo más bajo que el ser humano pueda caer. Es ahí donde vamos a entender qué es Babilonia en el tiempo del fin. Pero para entender Babilonia en el tiempo del fin, necesitamos ir a los orígenes de la Babilonia real, de la Babilonia literal, porque Apocalipsis me habla de una Babilonia que la asocia a una ramera, que la asocia a una mujer, y que dice que es espíritu y guarida de demonios, espíritus inmundos. Entonces necesitamos entender a qué se refiere, qué quiere decir la escritura en eso. Pero para entenderlo vamos a irnos cómo fue Babilonia la literal, cómo fue en realidad aquella Babilonia que existió, que gobernó en su momento a toda una potencia o a un nuevo orden mundial que existió. Entonces, como les dije, debemos de entender su origen, su historia. Cuando Apocalipsis habla de Babilonia, hace referencia de forma simbólica, porque en la actualidad existe. Pero vamos a la actualidad, Babilonia no existe, físicamente no existe. Existen otras naciones ahí donde tuvo Babilonia su origen. Entonces está hablando de una forma simbólica y es ahí donde debemos de entender. El origen de Babilonia, ¿cómo lo podemos entender? ¿A dónde lo podemos buscar? Y para eso entonces, vámonos a Génesis 11:2. Fíjense que aquí la escritura dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. ¿Qué había pasado? Había pasado el diluvio. Había terminado esto y las personas necesitaban volver a establecerse. Entonces Babilonia se estableció en Sinar. ¿Por qué? ¿Por qué decimos allí? Porque más adelante se conoció como Mesopotamia y que contaba con dos ríos muy importantes, el Éufrates y el Tigris. Entonces ahí empieza donde se establece Babilonia, en Sinar,
que con el tiempo se consideró Mesopotamia. Es ahí donde surge lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel. ¿Por qué? En ese sentido, en Génesis 10, 8 al 10, vean lo que dice. Y Cus engendró a Nimrod, oigan, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Está hablando de Nimrod. Este vigoroso cazador fue delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calne. ¿A dónde? Vean lo que dice, en la tierra de Sinar. ¿A dónde se establecieron? En Sinar. Pero ¿qué fue lo que fundó Nimrod en Sinar? La Torre de Babel. El fundador de Babilonia, o mejor dicho, de la Torre de Babel, fue Nimrod, primer poderoso cazador, dice, que fue delante de Jehová. Babilonia entonces fue fundada por Nimrod, conocido en su origen como Babel, que está ubicada en Sinar, como lo vimos en el texto anterior. El nombre de Nimrod, cuando dice que fue el primer poderoso cazador, Nimrod significa rebeldía. Vean, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Cuando Nimrod fundó las ciudades, incluyendo Babel, llevaba entonces ya impreso la ideología, el pensamiento, la manera de pensar de este hombre era su rebelión. Era una rebeldía contra Dios o hacia Dios. Entonces es ahí donde podemos ahora tener ciertas características. Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, oigan, la razón, el origen, el por qué surgió la Torre de Babel. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Oigan, esta palabra, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, está hablando, hagámonos, que nos identifiquemos, que puedan ellos saber quiénes somos, que ellos puedan darse cuenta que somos los mismos. Hagámonos un nombre, está hablando de unidad, está hablando de una misma ideología, está hablando de un pensamiento. Hagámonos un nombre, que nos identifiquen, que puedan saber que somos los mismos, no importa dónde estemos, no importa que seamos esparcidos, puedan decir ellos, estos son de Babilonia, estos son de la Torre de Babel. Vean qué interesante, el pensamiento que estaba creando, la ideología que estaba creando Nimrod. Nimrod lideró la construcción de Babilonia, de la Torre de Babel o de la ciudad de Babel, que más tarde se llegó a considerar la Gran Babilonia. Ahora, ¿por qué? Porque necesitamos prepararnos para esto, porque hay un juicio para Babilonia en el tiempo del fin. Entonces Dios va a ajustar cuenta con Babilonia, la grande, la gran ramera, como leímos, que va a caer, porque así lo establece la Escritura. Entonces necesitamos entender. Ya vimos una de las razones de Babilonia. Entonces la Torre de Babel, podemos deducir que fue creada para establecer un sistema de salvación basado en esfuerzos humanos. Dijeron, hagámonos un nombre. Y la torre iba a llegar hasta el cielo. ¿Por qué? Porque si había otro diluvio, podían salvarse subiendo a esa torre. Entonces, están creando un sistema de salvación independiente para no depender de Dios. Poderse salvar ellos por sus propios medios. Poderse salvar ellos sin la ayuda de Dios. Ese era el pensamiento por el cual fue creada la Torre de Babel. Esa es una de las razones por qué fue creada la Torre de Babel. La Torre de Babel entonces se llegó a considerar un símbolo de rebeldía y oposición hacia Dios. No necesito de Dios. Yo puedo salvarme sin la necesidad de Dios si viene otro diluvio. Eso está, en otras palabras, rebelándose contra Dios. No necesita de Dios. Es lo que es el mensaje que está dando Nimrod al construir la Torre de Babel. Entonces, al darse esto, obviamente, la Torre de Babel
se vuelve la cuna de la idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre quiere salvarse expulsando, haciendo a un lado a Dios, se quiere salvar por sus propios medios. Eso es idolatría. Cuando el ser humano quiere y desplaza a Dios de su vida y quiere actuar de una forma centrada en Él, en el mismo ser humano, eso es idolatría. Ese era el mensaje también. Esa era una de las razones por las cuales fue creada la torre de Babel. Entonces, miren en Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué? Dios viene e interviene y dice, no voy a permitir que consuman, que lleven a cabo su idea. Y confundió las lenguas, empezó el caos, la confusión, y ya no pudieron edificar la torre, no pudieron terminarla. Y Dios los esparció. Y dejaron de edificar la ciudad, la torre de Babel. Pero al dejarla de construir y ser esparcido, Dios lo hace al detener la construcción de la torre de Babel. Porque era una iniciativa, era un símbolo de rebeldía hacia Dios. Pero al esparcirlos, los habitantes de Babilonia, de la torre de Babel, y fueron esparcidos en toda la faz de la tierra de aquella época, de aquel entonces. Pero ¿saben qué llevaba cada integrante de este proyecto? Llevaba la ideología de Nimrod. Llevaba el pensamiento de Nimrod, de no depender de Dios, de ser personas que llevaban la rebeldía en su corazón. Eso fue lo que se esparció. Eso fue lo que se dio en la vida de estas personas. Y fueron esparcidos. Y al ser esparcidos llevan eso. Entonces, Babilonia, ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es el pensamiento de Babilonia? El origen de Babilonia. Babilonia fue una ciudad siempre que se opuso a la voluntad de Dios. Ese es el origen. Hacer un sistema de salvación que le permitiera rebelarse contra Dios. Entonces esta ciudad tenía como fin rebelarse a Dios. Babilonia es una ciudad que tiene como propósito confundir a los hombres respecto a conocer la verdad. Y fueron confundidos ellos. Pensaron que así se podían salvar y empezaron a construir, y todo el que iba ayudando empezó y dijo, no, esta idea está bien, nos vamos a salvar. Al venir otro diluvio, esta será nuestra salvación. Y creyeron en ese proyecto pensando que era correcto, que era verdadero, y los confundió porque no era así como se iba a salvar el hombre. Es más, Dios había dicho que no iba a volver a destruir la tierra de esa forma. Babilonia es una ciudad que ha querido siempre destruir el reino de Dios. ¿Saben por qué? Y esto lo podemos corroborar en Daniel 1:1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Las dos ciudades, Babilonia y Jerusalén, que vamos a estudiar más adelante. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo, a tierra de Sinar. ¿A dónde los llevó? Los utensilios que se ocupaban para adorar a Dios se los llevó a Sinar, donde estaba la torre de Babel, donde estaba la capital de Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vean cómo es un ejemplo de que Babilonia ha tratado de destruir la adoración a Dios, llevándose los utensilios que servían para adorar a Dios, para rendirle culto en el santuario. Entonces es un mensaje que Babilonia siempre ha querido destruir el reino de Dios para destruir la adoración verdadera al Dios del cielo. ¿Qué es Babilonia en la actualidad? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque Babilonia ya no existe. Literalmente ya no existe. Entonces es simbólica. ¿A qué se refiere? Babilonia es la representación de la rebelión del ser humano influido por Satanás en la tierra. Eso es en la actualidad. Babilonia es un sistema o ideología
que está en el mundo en la actualidad influido por Satanás. Es un sistema que lo vamos a descubrir en las Sagradas Escrituras y lo vamos a entender. Babilonia es una iglesia. Vamos a entenderlo también. ¿Qué dice la palabra de Dios si Babilonia es una iglesia? Eso lo entenderemos en el próximo estudio. Que Dios les bendiga y que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para entender qué es Babilonia hoy en la actualidad.